un humilde carpintero, vio cómo cerraban su taller, sin saber que la nueva propietaria era la millonaria que... El reloj marcaba las 6:30 de la mañana cuando Francisco Delgado llegó a la carpintería El Cedro, en la colonia industrial de Guadalajara, Jalisco. A sus 42 años, llevaba 17 trabajando en ese mismo taller, desde que don Bernardo Solís lo había contratado como aprendiz cuando apenas era un muchacho de 25 años recién llegado de Tlaquepaque. Esa mañana de octubre, el aire fresco traía el olor característico de la madera recién cortada, mezclado con el aroma del café que Francisco preparaba religiosamente cada día antes de que llegaran sus 5 compañeros carpinteros. Las manos de Francisco, curtidas por casi 2 décadas de trabajo constante, mostraban las cicatrices honorables de un maestro carpintero, pequeñas marcas de astillas antiguas, callos en lugares específicos donde las herramientas habían moldeado su piel, y una firmeza que solo viene de miles de horas sosteniendo formones, sierras y cepillos. Ese día, sin embargo, había una tensión en el ambiente que Francisco no podía ignorar. Don Bernardo, el dueño del taller que ya tenía 73 años, había convocado a una junta urgente para las 8 de la mañana, y el tono de su voz por teléfono el día anterior no presagiaba nada bueno. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Uno por uno fueron llegando los demás carpinteros. Rubén, el más joven del equipo con apenas 4 años de experiencia. Don Esteban, veterano de 30 años en el oficio. Mario y Jesús, 2 hermanos que llevaban una década trabajando juntos en el taller. Y finalmente llegó don Bernardo, caminando más despacio de lo habitual, con un sobre de Manila bajo el brazo y una expresión que Francisco reconoció inmediatamente como de profunda tristeza. Los 6 carpinteros se reunieron en el área de diseño, un espacio modesto pero limpio donde se planificaban los proyectos antes de ejecutarlos. Don Bernardo se sentó pesadamente en su silla de siempre, la única con respaldo alto en todo el taller, y miró a cada uno de sus empleados con los ojos vidriosos. «Muchachos», comenzó con voz quebrada, «ustedes saben que este taller ha sido mi vida entera. Mi papá lo fundó en 1953. Yo crecí entre estas paredes, aprendí el oficio aquí mismo, y cuando mi papá murió en el 84, juré que mantendría este lugar funcionando hasta mi último día». Hizo una pausa larga, mirando las vigas de madera del techo como si buscara fuerza en ellas. Pero las cosas han cambiado mucho en los últimos años. Los muebles chinos baratos inundan el mercado, los clientes ya no valoran el trabajo artesanal como antes, y para ser honesto, yo ya no tengo ni la energía ni los recursos para seguir peleando contra la corriente. Francisco sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Sabía exactamente hacia dónde iba esta conversación. «Vendí el taller», continuó don Bernardo, y las palabras cayeron como piedras en agua quieta. «Una empresa grande, Maderas Industriales del Bajío, compró el terreno y las instalaciones. Van a demoler todo para construir una bodega de distribución moderna. El trato se cierra en 3 semanas, y para entonces todos tenemos que estar fuera». El silencio que siguió fue denso y pesado. Rubén, el más joven, fue el primero en hablar. «¿Y nosotros, don Bernardo? ¿Qué va a pasar con nosotros?». El viejo carpintero sacó del sobre varios documentos. «Les voy a dar su liquidación completa, todo lo que marca la ley y un poquito más. Sé que no compensa los años que han trabajado aquí, pero es lo mejor que puedo hacer». Francisco sintió que el mundo se le venía encima, pero mantuvo la compostura. Tenía 2 hijas en la preparatoria, una esposa que trabajaba medio tiempo como costurera y un préstamo de la casa que todavía le faltaban 8 años por pagar. A sus 42 años, encontrar trabajo como carpintero no iba a ser fácil, especialmente con las carpinterías tradicionales cerrando una tras otra en toda la ciudad. Durante las siguientes 3 semanas, Francisco trabajó con la misma dedicación de siempre, terminando los últimos pedidos pendientes y asegurándose de que cada mueble saliera con la calidad que había sido su marca personal durante 17 años. Había algo casi religioso en la manera como lijaba cada superficie, como verificaba cada ensamble, como aplicaba el acabado final. «Si estos van a ser los últimos muebles que haga en El Cedro», le
le dijo a su compañero Esteban mientras trabajaban juntos en una cómoda de nogal. Que sean los mejores. Don Esteban, que había visto cerrarse 3 carpinterías en su larga carrera, asintió con entendimiento. Así se habla, Francisco. El trabajo de un carpintero lleva su nombre para siempre, aunque nadie más lo sepa. El último día en el taller fue un viernes de finales de octubre. Don Bernardo organizó una comida sencilla con carnitas y cerveza, y cada carpintero recibió su cheque de liquidación junto con una carta de recomendación escrita a mano por el viejo dueño. Cuando Francisco leyó la suya, tuvo que contener las lágrimas. Francisco Delgado es el mejor carpintero con quien he tenido el honor de trabajar en mis 50 años en este oficio. Su habilidad técnica es excepcional, pero más importante es su integridad, su dedicación y su amor genuino por la madera. Cualquier empresa que lo contrate estará ganando no solo un carpintero extraordinario, sino un ser humano de primera calidad. La firma de don Bernardo temblaba al final del texto, y Francisco supo que el viejo había llorado mientras escribía esas palabras. Los siguientes 2 meses fueron los más difíciles que Francisco había enfrentado en su vida adulta. Guadalajara, a pesar de ser la segunda ciudad más grande de México, no tenía muchas carpinterías tradicionales que estuvieran contratando. La mayoría de los talleres que visitaba ya tenían su equipo completo, o peor aún, también estaban considerando cerrar por la competencia de los muebles importados. Francisco dejó su currículum en 18 lugares diferentes, desde pequeños talleres familiares hasta empresas medianas de carpintería. Algunos ni siquiera le respondieron. Otros le dijeron con honestidad que no podían pagar lo que un carpintero de su experiencia merecía. Uno le ofreció trabajo por 5,000 pesos mensuales, menos de la mitad de lo que ganaba en el Cedro. Y aunque la necesidad apretaba, Francisco declinó porque sabía que ese salario no alcanzaría ni para la mitad de sus gastos mensuales. Durante ese tiempo, Francisco comenzó a tomar trabajos independientes de reparación y fabricación de muebles a pequeña escala. Instaló un taller improvisado en el patio trasero de su casa en la colonia Ferrocarril, con las herramientas personales que había acumulado durante años y que siempre había mantenido en perfecto estado. No era lo mismo que trabajar en un taller completo con maquinaria industrial, pero le permitía seguir haciendo lo que amaba y traer algo de dinero a casa. Su esposa, Guadalupe, lo apoyaba incondicionalmente, tomando más trabajo de costura y ajustando el presupuesto familiar para que alcanzara. Ya va a llegar algo bueno, le decía cada noche cuando lo veía llegar cansado y preocupado. Eres demasiado bueno en lo que haces para que nadie te valore. Una mañana de diciembre, Francisco estaba en la ferretería El Tornillo, en la avenida Federalismo, comprando lijas y pegamento para un trabajo de reparación de sillas antiguas que había conseguido. La ferretería era un lugar que conocía desde sus primeros años como aprendiz, uno de esos negocios familiares que llevaban décadas sirviendo a los carpinteros de la zona. Mientras esperaba su turno en el mostrador, escuchó a una mujer mayor preguntando al encargado sobre carpinteros confiables. Necesito a alguien que pueda reparar una puerta de mi casa, decía con cierta frustración. El carpintero que contraté la semana pasada dijo que necesitaba cambiar toda la puerta y el marco, que iba a costar 25,000 pesos, pero mi difunto esposo era carpintero y yo sé que esa puerta está en buen estado, solo necesita un ajuste. El encargado de la ferretería, don Javier, que conocía a Francisco desde hacía años, lo señaló inmediatamente. Señora Beatriz, permítame presentarle a Francisco Delgado. Es el mejor carpintero que conozco, honesto como pocos y con un nivel de habilidad que ya casi no se ve. Francisco se volteó y vio a una mujer de aproximadamente 65 años, de complexión delgada, vestida con elegancia sencilla, pero claramente de buena calidad. Tenía el cabello completamente cano recogido en un moño discreto, y sus manos mostraban las marcas de alguien que había trabajado durante muchos años. Lo que más llamó la atención de Francisco fueron sus ojos, inteligentes, directos, y con esa mirada que evalúa a las personas en segundos. Mucho gusto, señora, dijo Francisco con su cortesía habitual. ¿En qué la puedo ayudar? La mujer, que se presentó como Beatriz Sandoval, le explicó el problema de su puerta. Vivía en una casa en la colonia Americana, uno de los barrios más establecidos y elegantes de Guadalajara, y tenía una puerta principal de madera maciza que se había
hinchado con las lluvias recientes y ya no cerraba correctamente. El carpintero que vino me dijo que la humedad había dañado tanto la madera que no había más remedio que cambiar todo. Pero yo he vivido en esa casa 40 años y conozco esa puerta. Está hecha de caoba auténtica que mi esposo seleccionó personalmente cuando la mandamos hacer. No puede estar tan dañada después de solo una temporada de lluvias. Francisco asintió mientras escuchaba. ¿Me permite ir a verla, señora? Sin compromiso de nada, solo para diagnosticar bien el problema. Si efectivamente necesita cambio completo, yo le digo con honestidad. Pero si se puede salvar con una reparación, también le digo. Beatriz aceptó inmediatamente y quedaron de verse esa misma tarde en su domicilio. Francisco terminó de hacer sus compras en la ferretería, pero don Javier lo detuvo antes de salir. Francisco, esa señora es la viuda de don Rafael Sandoval. Él tenía una de las empresas de carpintería industrial más grandes de Jalisco antes de que muriera hace como 5 años. Ella conoce el negocio de la madera mejor que muchos carpinteros. No le puedes mentir aunque quisieras, porque te va a cachar inmediatamente. La advertencia de don Javier resonó en la mente de Francisco mientras manejaba su vieja camioneta Nissan del 89 hacia la colonia americana esa tarde. La casa de Beatriz Sandoval era exactamente lo que esperaba. Una residencia de estilo neoclásico de los años 40, bien mantenida pero con el peso visible de las décadas, rodeada de un jardín donde los árboles frondosos daban sombra generosa. La puerta en cuestión era efectivamente impresionante. Una pieza maciza de caoba de casi 3 metros de alto por 1,5 de ancho, con tallados discretos pero elegantes en los paneles. Francisco la examinó con la metodología que había perfeccionado durante 17 años. Primero, una inspección visual general, luego un examen táctil detallado de toda la superficie, después una verificación de las bisagras y el marco, y finalmente pruebas de movimiento y asentamiento. Señora Beatriz, dijo Francisco después de 10 minutos de examen cuidadoso, el carpintero anterior o no sabía lo que hacía o quería sacarle dinero fácil. Beatriz, que había estado observando cada movimiento de Francisco con atención, asintió para que continuara. Esta puerta está en excelente estado. La caoba es de calidad excepcional. El tallado está intacto y la estructura no tiene ningún daño serio. Lo que tiene son 3 problemas completamente solucionables. Primero, la madera se expandió un poco con la humedad, pero solo en la parte inferior donde hace contacto con el marco. Segundo, una de las bisagras se desalineó ligeramente, probablemente porque los tornillos se aflojaron con el tiempo. Y tercero, el marco se movió apenas unos milímetros, algo completamente normal en una casa de esta edad. ¿Y se puede arreglar sin cambiar la puerta?, preguntó Beatriz, aunque por su tono, Francisco intuyó que ella ya sabía la respuesta. No solo se puede arreglar, señora, se debe arreglar. Esta puerta es una pieza de carpintería extraordinaria. El carpintero que la hizo sabía perfectamente lo que hacía. Sería casi un crimen cambiarla cuando solo necesita ajustes menores. Beatriz sonrió por primera vez, y Francisco notó que era una sonrisa de satisfacción, como si él hubiera pasado algún tipo de prueba. ¿Y cuánto me cobraría por repararla? Francisco hizo un cálculo mental rápido. Materiales mínimos, tiempo aproximado 3 horas, si trabajaba sin prisa, nivel de dificultad medio. 800 pesos, señora, y si no queda funcionando perfectamente, no me paga. La diferencia entre 25,000 pesos y 800 era tan absurda que Beatriz casi se rió. Está bien, adelante. ¿Cuándo puede empezar? Ahora mismo, si usted quiere, señora. Traigo mis herramientas en la camioneta. Francisco regresó a su vehículo y sacó su caja de herramientas, una Craftsman de metal rojo que había comprado de segunda mano cuando era aprendiz y que había mantenido en perfecto estado durante casi 20 años. Cada herramienta tenía su lugar exacto y Francisco sabía con los ojos cerrados dónde estaba cada una. Comenzó desmontando parcialmente la puerta para ajustar las bisagras. Era un trabajo que requería precisión, porque una puerta de ese peso mal balanceada podía causar problemas serios. Con paciencia de cirujano, aflojó los tornillos originales, verificó el estado de los agujeros en la madera y los reforzó con pequeñas espigas de madera antes de volver a instalar las bisagras con tornillos nuevos de mejor calidad. Beatriz observaba el proceso con una atención
explicación que iba más allá de la simple curiosidad de un cliente. Francisco notó que ella entendía cada paso que él realizaba y ocasionalmente hacía preguntas técnicas que revelaban conocimiento profundo de carpintería. ¿Por qué está usando espigas en los agujeros?, preguntó en un momento. Porque los agujeros originales se ensancharon un poquito con el tiempo, explicó Francisco mientras trabajaba. Si solo pongo tornillos nuevos en agujeros flojos, en 6 meses vamos a tener el mismo problema. Las espigas refuerzan la madera y dan un agarre nuevo para los tornillos. Va a durar otros 20 años sin problemas. Eso es exactamente lo que mi esposo habría hecho, comentó Beatriz en voz baja, y Francisco detectó una mezcla de melancolía y aprobación en su tono. El siguiente paso fue el más delicado: cepillar la parte inferior de la puerta donde la madera se había expandido. Francisco sacó su cepillo de carpintero favorito, una herramienta Stanley antigua que había pertenecido a su padre y que mantenía afilada como navaja. Este es el momento crítico, le explicó a Beatriz. Si quito demasiado, la puerta va a quedar floja y va a entrar aire y polvo. Si quito muy poco, vamos a seguir con el problema. Tiene que ser exacto. Con movimientos largos y uniformes, Francisco comenzó a remover virutas finísimas de caoba, revisando el ajuste cada 3 o 4 pasadas del cepillo. Era un trabajo que no admitía prisa ni errores. Beatriz lo observaba fascinada, notando cómo cada viruta que caía era prácticamente idéntica a la anterior, evidencia de control absoluto sobre la herramienta. ¿Hace cuánto que se dedica a esto?, preguntó Beatriz después de un rato. 17 años como carpintero completo, señora, pero aprendí desde niño. Mi papá también era carpintero, y él aprendió de mi abuelo. En mi familia, la carpintería es como una herencia que pasa de padre a hijo. Se nota en cada movimiento que hace, comentó Beatriz. No es solo técnica, es amor por el material. Francisco sonrió sin dejar de trabajar. Mi papá decía que la madera es como una persona. Si la tratas con respeto y paciencia, te da lo mejor de sí misma. Pero si la fuerzas o la maltratas, nunca vas a sacar buen trabajo de ella. Después de 2 horas y media de trabajo meticuloso, Francisco había completado todos los ajustes. La puerta ahora abría y cerraba con suavidad perfecta, sin raspar el piso ni el marco, y el sello era lo suficientemente ajustado para mantener fuera el aire, pero lo suficientemente holgado para permitir la expansión natural de la madera con los cambios de humedad. Lista, señora Beatriz, pruébela usted misma. Beatriz abrió y cerró la puerta varias veces, probando desde diferentes ángulos y con diferentes niveles de fuerza. Funcionaba impecablemente. Es extraordinario. Funciona mejor que cuando era nueva. Francisco recogió sus herramientas con la satisfacción tranquila de un trabajo bien hecho. Esa era la idea, señora. Esta puerta va a seguir funcionando perfectamente muchos años más. Beatriz sacó su cartera para pagarle los 800 pesos acordados, pero algo la detuvo. Había visto a cientos de carpinteros trabajar durante los 30 años que estuvo involucrada en el negocio de su esposo y sabía reconocer talento excepcional cuando lo veía. Francisco no solo tenía habilidad técnica de primer nivel, tenía algo más importante: esa combinación rara de competencia absoluta con humildad genuina, de orgullo profesional sin arrogancia, de eficiencia sin prisa. Francisco le dijo mientras le entregaba el dinero más una propina de 200 pesos que él inicialmente intentó rechazar: ¿tiene trabajo fijo actualmente? La pregunta tomó a Francisco por sorpresa, y en su rostro Beatriz vio un destello de vulnerabilidad que confirmó su sospecha. Trabajé 17 años en la carpintería El Cedro, señora, pero cerró hace 2 meses. Ahorita estoy tomando trabajos independientes mientras busco algo estable. Beatriz asintió pensativamente. ¿Tiene tarjeta de presentación? Quizás tenga otros trabajos para usted. Francisco negó con la cabeza. No, señora, no tengo tarjetas, pero si necesita localizarme, don Javier de la ferretería El Tornillo siempre sabe dónde encontrarme. Yo paso por ahí casi todos los días. Beatriz memorizó la información y dejó que Francisco se fuera, pero en su mente ya estaba formando un plan. Lo que Francisco no sabía era que Beatriz Sandoval no era simplemente la viuda de un carpintero exitoso. Cuando su esposo Rafael había fallecido 5 años atrás, ella había tomado el control de Maderas y Diseños Sandoval, la empresa que juntos habían construido durante 30 años y que
que se había convertido en uno de los principales proveedores de carpintería fina y muebles de lujo para hoteles y residencias de alto nivel en todo el occidente de México. La empresa tenía fábricas en Guadalajara y Zapopan, empleaba a más de 150 personas y facturaba más de 300 millones de pesos anuales. Esa misma tarde, Beatriz llamó a su gerente de producción, un hombre llamado Armando Ortega, que llevaba 20 años en la empresa. Armando, necesito que investigues discretamente a un carpintero que se llama Francisco Delgado. Trabajaba en la carpintería El Cedro hasta que cerró hace un par de meses. Quiero saber todo: referencias laborales, antecedentes, nivel técnico, reputación en el gremio, todo. Armando, que conocía bien a su jefa, sabía que cuando ella pedía una investigación así, significaba que había encontrado algo interesante. ¿Puedo preguntar qué llamó su atención? Beatriz sonrió del otro lado del teléfono. Reparó mi puerta principal en menos de 3 horas. Cobró 800 pesos por un trabajo que cualquier otro habría inflado a 5,000 y tiene el mejor nivel técnico que he visto desde que Rafael estaba vivo. Quiero saber si mi impresión es correcta. La investigación de Armando reveló exactamente lo que Beatriz esperaba. Francisco Delgado tenía una reputación impecable en el gremio de carpinteros de Guadalajara. Don Bernardo Solís, su antiguo jefe, dio referencias extraordinarias. Francisco es el tipo de carpintero que solo encuentras una vez en la vida. Técnicamente es excepcional, pero más importante, tiene una ética de trabajo y una integridad que ya casi no se ve. Si yo tuviera que abrir otro taller mañana, él sería el primer hombre que contrataría. Los otros carpinteros que habían trabajado con Francisco en El Cedro confirmaron la evaluación. El mejor de todos nosotros. Un maestro de verdad. Si Francisco hizo un mueble, sabes que va a durar generaciones. No tenía antecedentes penales, no bebía, no se drogaba. Estaba casado con la misma mujer desde hacía 19 años. Tenía 2 hijas estudiando la preparatoria y era conocido en su colonia por ayudar a vecinos con reparaciones sin cobrar cuando sabía que no tenían recursos. Una semana después, Beatriz regresó a la ferretería El Tornillo buscando a Francisco. Don Javier le dio su número de teléfono y esa misma tarde lo llamó. Francisco, habla Beatriz Sandoval de la Puerta de Caoba. ¿Tendría tiempo para hacer otro trabajo para mí? Esta vez es algo más complejo. Francisco, que estaba en su taller improvisado lijando una mesa de pino, aceptó inmediatamente. Claro que sí, señora. ¿De qué se trata? Tengo un comedor antiguo que perteneció a mis suegros. Es una pieza de nogal americano de los años 30, muy valiosa sentimentalmente, pero una de las patas se está aflojando y me da miedo que se rompa. Podría venir a verla. Quedaron de verse al día siguiente en la casa de Beatriz. Cuando Francisco llegó y vio el comedor en cuestión, no pudo evitar un silbido de admiración. Era efectivamente una pieza extraordinaria. Una mesa para 8 personas, con patas torneadas a mano, incrustaciones de marquetería en el borde y un acabado que había sido aplicado con maestría décadas atrás. El problema era evidente para su ojo entrenado. El ensamble de mortaja y espiga de una de las patas se había aflojado, probablemente porque la cola animal tradicional que habían usado en los años 30 se había debilitado con el tiempo. Era exactamente el tipo de reparación que separaba a los carpinteros aficionados de los maestros verdaderos. Francisco se arrodilló para examinar la unión problemática más de cerca. Señora Beatriz, esto se puede arreglar, pero no es trabajo sencillo. Voy a tener que desarmar esta pata completamente, limpiar todo el ensamble de la cola vieja y volver a armarlo con cola nueva y refuerzos internos. Es trabajo delicado porque la madera tiene casi 100 años y hay que tratarla con mucho cuidado. Beatriz asintió. ¿Cuánto tiempo necesita y cuánto costaría? Francisco hizo sus cálculos. 2 días de trabajo, porque hay que dejar secar bien la cola entre etapas. 1,200 pesos por todo. Nuevamente, el precio era tan razonable que Beatriz casi no lo podía creer, especialmente comparado con lo que otros carpinteros habrían cobrado por el mismo trabajo. Está bien, pero necesito que lo haga aquí en mi casa. No quiero mover la mesa. Durante los siguientes 2 días, Beatriz tuvo oportunidad de observar a Francisco trabajar en su elemento. El primer día fue pura demolición controlada y preparación. Con paciencia infinita, Francisco desmontó la pata problemática utilizando vapor de agua caliente para ablandar la cola vieja sin dañar la madera. Cada pieza fue etiquetada meticulosamente
y colocada en orden preciso. Beatriz notó que Francisco hablaba solo mientras trabajaba, murmurando cosas como «tranquila, preciosa», cuando manipulaba una pieza particularmente delicada de madera antigua, o «así mero, perfecto», cuando un componente se deslizaba exactamente a su lugar. Era evidente que para él la carpintería no era solo un trabajo, era una forma de expresión casi artística. «Mi esposo también hablaba con la madera», comentó Beatriz en un momento, sobresaltando un poco a Francisco, que no se había dado cuenta de que estaba verbalizando sus pensamientos. Decía que cada pieza de madera tiene su propia personalidad y que había que escucharla para saber cómo trabajarla. Francisco sonrió, un poco avergonzado de haber sido descubierto. «Su esposo tenía razón, señora. La madera vieja, especialmente, tiene memoria. Si la fuerzas contra su naturaleza, se quiebra o se astilla. Pero si trabajas con ella, respetando cómo está el grano y cómo se ha movido con los años, te da lo mejor de sí misma». El segundo día fue reconstrucción pura. Francisco había preparado una mezcla de cola de carpintero moderna con un poco de cola animal tradicional para mantener algo de la química original del mueble. Limpió meticulosamente cada superficie de contacto, aplicó la cola con precisión quirúrgica y volvió a ensamblar la pata utilizando un sistema de torniquetes improvisados para mantener la presión perfecta mientras secaba. El resultado final fue extraordinario. La pata quedó más sólida que las otras tres, que no habían sido reparadas. Beatriz probó la mesa, apoyando su peso completo sobre la esquina que había estado problemática. No había ni el más mínimo movimiento. «Es increíble, Francisco. No solo arreglaste el problema, mejoraste la pieza». Francisco estaba recogiendo sus herramientas con la satisfacción tranquila del trabajo bien ejecutado. «Esa es la idea, señora. Cuando uno repara un mueble antiguo, la meta no es solo que vuelva a funcionar, sino que funcione mejor y que dure otras décadas más». Beatriz le pagó los 1,200 pesos acordados, pero esta vez añadió algo más significativo, una invitación. «Francisco, ¿tendría tiempo para acompañarme a tomar un café? Me gustaría platicar algo con usted». Francisco, aunque sorprendido por la invitación, aceptó con curiosidad. Se sentaron en la sala de Beatriz, una habitación elegante pero acogedora, llena de fotografías familiares y recuerdos de décadas. Beatriz sirvió café de una cafetera de émbolo francesa y ofreció galletas de mantequilla que, confesó con una sonrisa, compraba en la panadería de la esquina porque nunca había sido buena cocinera. «Francisco, voy a ser directa con usted porque creo que merece honestidad. Yo no soy solo una señora rica con una casa vieja. Soy dueña de Maderas y Diseños Sandoval. ¿Ha oído de ella?» Francisco casi se atraganta con su café. Por supuesto que había oído de Maderas y Diseños Sandoval. Era una de las empresas más prestigiosas de carpintería fina en todo Jalisco, conocida por trabajos de altísima calidad y por pagar bien a sus empleados. «Sí, señora, claro que la conozco. Es de las mejores empresas de carpintería en Guadalajara». Beatriz asintió. «Mi difunto esposo Rafael y yo la fundamos hace 35 años. Cuando él murió hace 5 años, yo tomé el control completo. He trabajado en este negocio toda mi vida adulta y sé reconocer talento excepcional cuando lo veo». Hizo una pausa para tomar un sorbo de café. «La puerta y la mesa no estaban realmente tan urgidas de reparación, Francisco. Quería ver cómo trabajaba. Quería evaluar no solo su nivel técnico, sino su carácter, su honestidad, su manera de enfrentar problemas complejos». Francisco sintió una mezcla de sorpresa y algo parecido a traición. «¿Me engañó, señora?» Beatriz negó con la cabeza firmemente. «No lo engañé, Francisco. Los problemas eran reales, solo que no tan urgentes como hice parecer. Y lo hice porque en este negocio he aprendido que hay una gran diferencia entre carpinteros técnicamente competentes y maestros verdaderos. Los primeros los encuentras en cualquier lado. Los segundos, los que tienen no solo la habilidad, sino el carácter y la pasión. Esos aparecen una vez cada varios años si tienes suerte». Beatriz se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín. «Mandé investigarlo después de la primera vez que trabajó para mí. Sé todo sobre su historia en el Cedro. Sé sobre sus dificultades actuales. Sé sobre su reputación en el gremio. Y todo lo que descubrí confirmó lo que vi con mis propios ojos. Usted es exactamente el tipo de carpintero que necesito». «¿Necesita para qué, señora?» Francisco estaba confundido y no sabía si sentir
sentirse halagado o manipulado. Beatriz regresó a su silla y lo miró directamente a los ojos. Necesito un jefe de taller para nuestra división de carpintería fina y restauración. Es un puesto que lleva vacante 3 meses desde que el anterior jefe se retiró. Tengo un equipo de 8 carpinteros muy competentes técnicamente, pero necesitan un líder que no solo sepa cómo hacer el trabajo, sino que entienda por qué es importante hacerlo con excelencia. Señora Beatriz, yo le agradezco mucho la consideración, pero no sé si sea la persona correcta. Nunca he manejado gente, nunca he trabajado en una empresa tan grande. Beatriz lo interrumpió con un gesto de su mano. Esas cosas se aprenden, Francisco. Lo que no se puede enseñar es la integridad, la pasión genuina por el oficio y ese nivel de habilidad técnica que usted demostró. ¿Eso se lleva en la sangre o no se lleva? El puesto paga 35,000 pesos mensuales para empezar, más bonos por productividad y proyectos especiales. Tendrá un equipo de 8 carpinteros bajo su mando, acceso a la mejor maquinaria que hay en el mercado y presupuesto para comprar herramientas especializadas cuando sea necesario. Lo único que le pido es que haga lo que ya sabe hacer, trabajar con excelencia y enseñar a otros a hacer lo mismo. 35,000 pesos era más del doble de lo que Francisco había ganado en el Cedro, donde su mejor sueldo había sido de 16,000. Era una cantidad que cambiaría completamente la situación financiera de su familia. Señora, yo no sé qué decir, esto es más de lo que esperaba. Beatriz sonrió con genuina calidez. No me tiene que responder ahora. Tómese el fin de semana para pensarlo. Hable con su esposa y el lunes me da su respuesta. Pero quiero que entienda algo muy importante. No le estoy ofreciendo este puesto por lástima o caridad. Se lo estoy ofreciendo porque creo sinceramente que es la mejor persona para hacerlo y porque mi empresa lo necesita. Francisco regresó a su casa en la colonia Ferrocarril en un estado de aturdimiento casi completo. Cuando le contó a Guadalupe lo que había pasado, ella lloró de alegría y alivio. ¿Ves? Te lo dije, Francisco. Te lo dije que algo bueno iba a llegar. Eres demasiado bueno en lo que haces para que nadie lo valore. Pasaron el fin de semana discutiendo la oferta desde todos los ángulos posibles. Era una oportunidad extraordinaria, pero también venía con responsabilidades nuevas y el miedo natural de salir de la zona de confort. Finalmente, el domingo por la noche, Francisco tomó su decisión. Voy a aceptar, le dijo a Guadalupe. Es lo que necesitamos. Y además, quiero demostrar que la señora Beatriz no se equivocó al confiar en mí. El lunes por la mañana, Francisco llamó a Beatriz y aceptó formalmente el puesto. Ella le pidió que se presentara el miércoles siguiente en las instalaciones de la empresa en la zona industrial de Guadalajara para firmar su contrato y conocer a su equipo. Cuando Francisco llegó ese miércoles y vio la magnitud de las instalaciones de maderas y diseños Sandoval, no podía creer que iba a trabajar ahí. La fábrica ocupaba casi media manzana, con secciones especializadas para diferentes tipos de carpintería. Una para muebles de producción en serie, otra para carpintería fina y muebles personalizados, una más para restauración de antigüedades y finalmente el área donde él iba a trabajar, dedicada exclusivamente a proyectos especiales de alta complejidad. Beatriz personalmente lo llevó a un recorrido por las instalaciones antes de presentarlo con su equipo. Francisco estaba abrumado por el nivel de tecnología y organización. Había máquinas que solo había visto en revistas especializadas, sistemas de extracción de polvo de última generación, áreas de acabado con control ambiental y un almacén de maderas nobles que incluía especies que Francisco solo había trabajado 1 o 2 veces en su vida: ébano, palo de rosa, caoba hondureña, nogal negro americano, cerezo europeo. Todo esto está a su disposición, Francisco, le dijo Beatriz mientras caminaban. La única regla es no desperdiciar material, pero esa es una regla que sé que no necesito explicarle a usted. Finalmente llegaron al área de carpintería fina, donde los 8 carpinteros que iban a estar bajo el mando de Francisco ya estaban trabajando en diversos proyectos. Beatriz pidió su atención y los reunió para hacer la presentación formal. Equipo, quiero presentarles a Francisco Delgado, quien será su nuevo jefe de taller a partir de hoy. Francisco viene con 17 años de experiencia en carpintería fina, tiene referencias excepcionales y después de verlo trabajar personalmente, puedo decirles que tiene un nivel técnico
técnico extraordinario. Espero que lo reciban bien y le den toda su cooperación. La reacción del equipo fue mixta, como Francisco esperaba. Algunos carpinteros mostraron aceptación cautelosa, otros clara curiosidad, y un par evidenciaron escepticismo abierto. Uno de los carpinteros más veteranos, un hombre de unos 50 años, llamado Roberto Zamora, fue el primero en hablar. Con todo respeto, señora Beatriz, algunos de nosotros llevamos 10, 15 años en esta empresa. ¿Por qué traer a alguien de afuera en lugar de promover desde dentro? Era una pregunta justa, y Beatriz la esperaba, porque ninguno de ustedes pidió el puesto cuando lo ofrecimos internamente hace 3 meses, Roberto, y porque necesitábamos sangre nueva, alguien con una perspectiva fresca, pero con la experiencia suficiente para entender nuestros estándares de calidad. Roberto aceptó la explicación con un gruñido no muy convencido, y Francisco supo inmediatamente que ganarse el respeto de ese hombre iba a ser su primer desafío real. Beatriz dejó a Francisco con su equipo para que comenzara a conocerlos y a familiarizarse con los proyectos actuales. Francisco sabía que tenía que establecer su liderazgo rápidamente, pero sin arrogancia. Compañeros, comenzó con tono respetuoso pero firme, entiendo perfectamente que algunos de ustedes tengan dudas sobre mí. Yo estaría igual si llegara alguien nuevo a mandar sobre mi trabajo. Así que no les voy a pedir que confíen en mí basándose en palabras. Les voy a pedir que me juzguen por mi trabajo. Denme 2 semanas, y si para entonces no he demostrado que puedo aportar algo valioso a este equipo, yo mismo voy con la señora Beatriz y le digo que se equivocó conmigo. La propuesta tomó al equipo por sorpresa. No era la típica actitud de un jefe nuevo tratando de imponer autoridad. Roberto levantó una ceja con interés. ¿Y cómo va a demostrar que es bueno, jefe nuevo? ¿Nos va a dar un discurso motivacional? Francisco negó con la cabeza y sonrió. No, Roberto, voy a trabajar con ustedes, hombro a hombro. Voy a tomar el proyecto más difícil que tengan ahorita y lo voy a sacar adelante mientras ustedes observan cómo trabajo. Si mi nivel no les convence después de eso, entonces tiene razón en dudar de mí. El desafío más complejo que tenía el taller en ese momento era la restauración de un vargueño español del siglo XVII que un cliente había traído para reparación. Era una pieza extraordinariamente complicada, un mueble escritorio de nogal con más de 40 cajones pequeños, incrustaciones de hueso y marfil, antiguo de antes de las prohibiciones, y un sistema de compartimentos secretos que se había dañado parcialmente. El problema principal era que el sistema de rieles para los cajones había sido reparado previamente por algún carpintero incompetente que había usado materiales modernos incompatibles, causando más daño del que había reparado. Roberto, que había estado evaluando el proyecto durante semanas sin atreverse a tocarlo por su complejidad, señaló el vargueño con un gesto casi de desafío. Ese es el proyecto más complicado que tenemos, jefe. Lleva aquí 2 meses porque nadie se ha atrevido a tocarlo. Si puede con eso, yo mismo le voy a dar la bienvenida a este equipo. Francisco se acercó al vargueño y lo examinó con su metodología habitual. Era efectivamente una pieza de complejidad extraordinaria, el tipo de mueble que requería no solo habilidad técnica excepcional, sino también conocimiento histórico de técnicas de carpintería del siglo XVII. Después de 30 minutos de examen cuidadoso, Francisco se volteó hacia el equipo con una expresión seria pero confiada. Es complicado, no voy a mentir, pero se puede hacer. Me va a tomar aproximadamente 2 semanas trabajando en ratos, porque obviamente tengo que atender otras responsabilidades como jefe de taller, pero lo voy a sacar. Durante los siguientes 12 días, Francisco trabajó en el vargueño cada vez que tenía un momento libre, siempre haciendo su trabajo visible para el equipo. Su estrategia fue inteligente. No solo quería resolver el problema técnico, quería enseñar mientras lo hacía. El primer desafío era remover las reparaciones malas sin causar más daño. Francisco convocó al equipo completo para una demostración. El problema con usar materiales modernos en muebles antiguos, explicó mientras trabajaba con vapor y espátulas especiales, es que los diferentes materiales se expanden y contraen a velocidades diferentes con los cambios de temperatura y humedad. Este carpintero anterior usó rieles de metal modernos en lugar de recrear los rieles de madera originales. El metal se expandió y contrajo más rápido que la madera antigua del vargueño, causando
grietas que no existían antes. Con paciencia extrema, Francisco removió todos los rieles metálicos, documentando con fotografías cada paso del proceso. El segundo desafío era reconstruir los rieles originales basándose en los fragmentos que quedaban y en su conocimiento de técnicas históricas de carpintería española. Francisco investigó durante horas en libros especializados que la empresa tenía en su biblioteca técnica y consultó con Beatriz, que resultó tener conocimiento extenso sobre carpintería histórica. Los carpinteros españoles del siglo XVII usaban una técnica específica para los rieles de cajones, le explicó Francisco al equipo mientras tallaba pacientemente rieles nuevos en nogal antiguo que Beatriz había autorizado sacar del almacén especial. No usaban clavos ni tornillos. Todo era ensamblado con espigas diminutas y cola animal, diseñado para que se pudiera desarmar y rearmar si fuera necesario. Los carpinteros observaban fascinados cómo Francisco recreaba técnicas que tenían siglos de antigüedad. El tercer desafío era restaurar el sistema de compartimentos secretos sin destruir su funcionalidad original. Francisco descubrió que el vargueño tenía al menos 6 compartimentos ocultos, cada uno operado por un mecanismo diferente de resortes de madera y palancas miniatura. Esto es ingeniería pura, les dijo al equipo mientras desmontaba cuidadosamente uno de los mecanismos. Los carpinteros que hicieron este mueble hace 400 años eran genios. Cada pieza tiene un propósito y todo tiene que estar perfectamente balanceado para que funcione. Con la delicadeza de un relojero, Francisco limpió, reparó y restauró cada mecanismo secreto, asegurándose de que funcionaran con la misma suavidad que cuando el mueble era nuevo. Al 10º día de trabajo, incluso Roberto había abandonado su escepticismo y estaba genuinamente impresionado. Nunca había visto trabajar a alguien así, jefe, le dijo, mientras observaba a Francisco reconstruir una bisagra diminuta para uno de los cajones interiores. No es solo que sepa qué hacer, es que entiende el porqué detrás de cada detalle. Francisco sonrió mientras continuaba su trabajo. Mi papá decía que los muebles antiguos son como libros de historia. Cada técnica que usaron los carpinteros originales tiene una razón, y si entiendes esas razones, puedes restaurar el mueble de una manera que respeta la visión original del artesano que lo hizo. El 12º día, Francisco completó la restauración del vargueño. El resultado era espectacular. Cada cajón se deslizaba suavemente, cada compartimento secreto funcionaba perfectamente y no había ninguna evidencia visible de la reparación moderna fallida anterior. El mueble lucía exactamente como debía lucir. Una pieza del siglo XVII restaurada con respeto y competencia técnica extraordinaria. Beatriz vino personalmente a inspeccionar el trabajo terminado. Se quedó en silencio durante varios minutos, abriendo y cerrando cajones, probando los mecanismos secretos, examinando las incrustaciones de hueso y marfil que Francisco había limpiado y estabilizado cuidadosamente. Finalmente, se volteó hacia el equipo que estaba observando expectante. Este es el trabajo más extraordinario que he visto en los 5 años desde que Rafael murió. Francisco no solo restauró el mueble, lo entendió y respetó. Esto es exactamente el nivel de calidad que quiero que este taller produzca consistentemente. Se volteó hacia Francisco con una sonrisa de satisfacción profunda. Creo que mi evaluación de sus capacidades fue correcta. El cliente que había traído el vargueño quedó tan impresionado cuando vino a recogerlo que no solo pagó el precio completo sin regatear, algo inusual en restauraciones tan caras, sino que inmediatamente encargó la restauración de otros 4 muebles antiguos que tenía en su colección. Más importante, comenzó a recomendar maderas y diseños Sandoval a otros coleccionistas, y en 3 meses el departamento de restauración tenía lista de espera de 6 meses. El equipo de Francisco había quedado completamente conquistado. Roberto, quien había sido el más escéptico, se convirtió en su aliado más leal. Jefe, le dijo un día mientras trabajaban juntos en la restauración de una cómoda francesa del siglo XIX. Yo debo una disculpa. Pensé que iba a ser otro jefe que no sabe hacer el trabajo y solo da órdenes. Pero usted es de los que se arremangan y trabajan con nosotros. Eso se respeta. Durante los siguientes 6 meses, el departamento de Francisco se transformó completamente. No solo aumentó la productividad y la calidad del trabajo, sino que
se creó una cultura de equipo que no existía antes. Francisco implementó sesiones semanales de capacitación donde él personalmente enseñaba técnicas especializadas a su equipo. Trajo libros de su colección personal sobre carpintería histórica y moderna. Instituyó una política de cero desperdicio, donde cada pedazo de madera noble tenía que ser aprovechado al máximo. Y más importante, estableció un estándar de calidad donde cada mueble tenía que ser perfecto antes de salir del taller, sin excepciones. Si no estaríamos orgullosos de poner nuestro nombre en ese mueble, les decía constantemente, entonces no está listo para salir de aquí. Las ventas de la división de carpintería fina y restauración se incrementaron en un 60% en esos 6 meses. La reputación de Maderas y Diseños Sandoval alcanzó niveles que no había tenido ni siquiera en vida de Rafael. Hoteles de lujo comenzaron a buscar específicamente al equipo del maestro Francisco para trabajos especiales. Coleccionistas de todo el occidente de México traían sus piezas más valiosas para restauración porque sabían que iban a recibir trabajo de nivel museístico. Beatriz estaba genuinamente impresionada no solo por los resultados económicos, sino por la transformación cultural que Francisco había logrado en el departamento. Los carpinteros trabajaban con orgullo visible y la calidad de cada pieza reflejaba ese orgullo. Un año después del día en que Francisco había reparado la puerta de caoba de Beatriz, ella lo citó en su oficina para una conversación importante. Francisco entró pensando que quizás había algún problema con algún proyecto, pero encontró a Beatriz sonriendo detrás de su escritorio con varios documentos frente a ella. Siéntese, Francisco, tenemos algo que celebrar. Le mostró los reportes financieros del año. Su departamento aumentó las ventas en un 85% comparado con el año anterior. Pero más importante, la satisfacción del cliente alcanzó niveles récord. Tenemos lista de espera de 8 meses para proyectos especiales y al menos 10 clientes nuevos llegaron específicamente por recomendaciones de clientes satisfechos con su trabajo. Beatriz empujó los documentos hacia un lado y lo miró directamente. Francisco, quiero hacer 2 cosas. Primero, aumentar su salario a 48,000 pesos mensuales. Efectivo inmediatamente. Se lo ganó con creces. Francisco se quedó sin palabras. Ya ganaba más de lo que había soñado jamás, y ahora le estaban ofreciendo aún más. Pero hay algo más, continuó Beatriz. Quiero expandir su departamento. Necesito que contrate 4 carpinteros más, que seleccione personalmente usando sus propios criterios. La única condición es que busque gente como usted, talento excepcional que quizás no ha tenido oportunidades porque no tiene las credenciales formales que las empresas grandes típicamente piden. La segunda propuesta era aún más significativa que el aumento de salario. Beatriz estaba confiando en él no solo para hacer el trabajo, sino para construir un equipo siguiendo su visión. Señora Beatriz, yo no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Cambió mi vida completamente. Beatriz negó con la cabeza. Francisco, entienda algo. Yo no cambié su vida. Su talento y su carácter cambiaron su vida. Yo simplemente reconocí lo que ya estaba ahí y le di una plataforma para mostrarlo. Hay una gran diferencia. Hizo una pausa y su expresión se volvió más seria. Hay una razón por la que le pido que busque gente como usted. Este país está lleno de personas extraordinariamente talentosas que nunca reciben oportunidades porque no tienen las conexiones correctas o los papeles correctos. Mi esposo y yo construimos esta empresa desde cero precisamente porque creemos que el talento genuino, combinado con integridad y trabajo duro, es lo más valioso que existe. Quiero que usted ayude a otras personas a tener la misma oportunidad que usted tuvo. Las palabras de Beatriz resonaron profundamente en Francisco. Comenzó a visitar las mismas ferreterías, los mismos puntos de reunión de carpinteros desempleados, los mismos lugares donde él había estado solo un año atrás buscando trabajo. Pero ahora iba con un propósito diferente. No buscaba trabajo para sí mismo, buscaba talento oculto para su equipo. En 3 meses identificó a 4 carpinteros excepcionales que estaban en situaciones similares a la que él había estado. Tremendamente competentes, pero sin oportunidades por diversas razones. Había un maestro carpintero de 52 años que había sido despedido de su trabajo anterior
superior simplemente por su edad. Había un joven de 28 años con habilidades extraordinarias, pero sin estudios formales. Había una mujer carpintera de 35 años, algo casi inaudito en el gremio, que era rechazada constantemente por talleres que no creían que una mujer pudiera hacer el trabajo. Y había un carpintero indígena de Oaxaca de 40 años, que hablaba español con acento fuerte y que por eso era discriminado a pesar de tener conocimientos de carpintería tradicional mexicana que eran invaluables. Francisco los entrevistó personalmente, los puso a prueba con proyectos reales y los cuatro pasaron brillantemente. Cuando se los presentó a Beatriz, ella sonrió con una mezcla de orgullo y satisfacción. Eligió bien, Francisco. Estos cuatro van a ser grandes adiciones al equipo. Y efectivamente lo fueron. Cada uno aportó habilidades únicas y bajo el liderazgo de Francisco florecieron de maneras que probablemente nunca habrían logrado en otros lugares. La mujer carpintera, que se llamaba Patricia Ruiz, resultó tener un talento excepcional para acabados y fue promovida a especialista en ese área en menos de 6 meses. El carpintero indígena, Mariano López, introdujo técnicas de tallado tradicional zapoteco que dieron a los muebles de la empresa un toque distintivo que los clientes adoraban. El maestro mayor, don Arturo Mendoza, se convirtió en mentor invaluable para los carpinteros más jóvenes. Y el joven sin estudios formales, Luis Ángeles, demostró tener un talento natural para diseño que eventualmente lo llevó a colaborar directamente con los arquitectos que encargaban proyectos especiales. 2 años después del día en que Beatriz había casualmente pedido ayuda en la ferretería El Tornillo, Maderas y Diseños Sandoval había duplicado el tamaño de su división de carpintería fina y se había establecido como líder indiscutible en el mercado del occidente de México. Tenían contratos con las cadenas hoteleras más prestigiosas, trabajaban con arquitectos de renombre internacional y habían ganado 2 premios nacionales de diseño y fabricación de muebles. Pero para Francisco, el verdadero indicador de éxito no era el reconocimiento externo o incluso su propio progreso económico. Era ver a los 12 carpinteros de su equipo, los 8 originales, más los 4 que él había contratado, trabajando con orgullo, ganando bien y creando piezas que iban a durar generaciones. Un viernes por la tarde, después de que todos los carpinteros se habían ido ya, Francisco estaba en el taller terminando algunos detalles administrativos cuando Beatriz apareció inesperadamente. «Todavía aquí, Francisco. Deberías estar en tu casa con tu familia». Francisco sonrió mientras guardaba los documentos en su escritorio. «Ya casi termino, señora Beatriz. ¿Necesita algo?» Beatriz se sentó en una de las bancas del taller, algo que rara vez hacía. «Quería hablar con usted de algo importante, pero en un ambiente más relajado que mi oficina». Francisco se sentó frente a ella curioso. «Francisco, han pasado 2 años desde que lo contraté. En ese tiempo, usted no solo ha cumplido todas mis expectativas, las ha superado ampliamente, pero más importante, ha hecho algo que yo esperaba pero no estaba segura de que pasaría. Ha mantenido exactamente los mismos valores y la misma humildad que tenía cuando lo conocí». Beatriz hizo una pausa, como si estuviera considerando cuidadosamente sus próximas palabras. «Tengo 70 años, Francisco. Mi esposo murió hace 7. Mis hijos decidieron dedicarse a otras profesiones. Ninguno tiene interés en el negocio de la carpintería. He estado pensando mucho sobre el futuro de esta empresa que Rafael y yo construimos durante 35 años». Francisco sintió que se le aceleraba el corazón. Intuía hacia dónde iba esta conversación, pero no se atrevía a asumir nada. «Quiero ofrecerle algo, Francisco, pero antes necesito que entienda el contexto completo». Beatriz se levantó y caminó hacia la ventana del taller que daba al patio de carga. «Esta empresa vale aproximadamente 50 millones de pesos si la vendiera hoy. Tengo ofertas regulares de corporaciones grandes que quieren comprarla, pero si la vendo a una corporación, sé exactamente qué va a pasar. La van a desarmar, van a quedarse solo con los contratos lucrativos, van a despedir a la mayoría de los trabajadores y van a destruir la cultura de excelencia que llevamos décadas construyendo». Se volteó para mirar a Francisco directamente. «No quiero que eso pase. Quiero que esta empresa continúe siendo lo que Rafael y yo soñamos
queríamos que fuera. Un lugar donde la artesanía importa, donde los trabajadores son tratados con dignidad y pagados justamente, donde cada mueble que sale lleva el orgullo de quienes lo hicieron. Beatriz regresó a sentarse frente a Francisco. Le voy a proponer algo que quizás suene loco. Quiero que se convierta en socio minoritario de la empresa. Le voy a vender el 25% a un precio que puede pagar en plazos durante 10 años, sin intereses. Además, le voy a dar una opción de compra para adquirir otro 25% adicional cuando yo decida retirarme completamente, lo que probablemente pasará en 5 años más. Francisco se quedó completamente paralizado. Beatriz estaba ofreciéndole la oportunidad de convertirse en copropietario de una empresa de 50 millones de pesos. Señora Beatriz, yo no tengo palabras. Esto es demasiado. Yo no puedo aceptar. Beatriz lo interrumpió con firmeza. Sí puede aceptar, Francisco, y sí debe aceptar. No le estoy regalando nada. El 25% que le estoy vendiendo vale 12.500.000 pesos. Usted va a pagármelos durante 10 años, lo que significa pagos mensuales que van a ser significativos aunque manejables con su salario actual. Y la opción de compra del siguiente 25% va a ser a valor de mercado en ese momento. No hay ningún regalo aquí, Francisco. Es un negocio justo donde ambas partes ganamos. Pero, ¿por qué yo, señora? Hay gente con mucha más experiencia en negocios. Beatriz sonrió con paciencia. Precisamente por eso, Francisco. No quiero un MBA que sepa de hojas de cálculo, pero no entienda la diferencia entre nogal y caoba. No quiero un administrador que vea a los carpinteros como recursos humanos intercambiables. Quiero un socio que entienda que esta empresa se construye desde el taller hacia arriba, no desde las oficinas hacia abajo. Quiero a alguien que comparta mis valores sobre la calidad del trabajo y el trato digno a los empleados. Y después de 2 años observándolo, sé sin ninguna duda que usted es esa persona. Francisco sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Era demasiado rápido, demasiado generoso. Necesito hablar con mi esposa antes de decidir algo tan grande. Beatriz asintió con entendimiento completo. Por supuesto, tómese el fin de semana, hable con Guadalupe, analicen los números y el lunes me da su respuesta. Pero Francisco, quiero que sepa que esta oferta no viene de lástima ni de capricho. Viene de 2 años observando cómo trabaja, cómo lidera, cómo trata a la gente y cómo mantiene sus valores sin importar qué tan alto sube. Eso no tiene precio y es exactamente lo que esta empresa necesita para su futuro. Ese fin de semana, Francisco y Guadalupe prácticamente no durmieron analizando la propuesta desde todos los ángulos posibles. Los números eran desafiantes pero manejables. Los pagos mensuales iban a ser de poco más de 104,000 pesos durante 10 años, lo que significaba que tendrían que ser muy cuidadosos con sus gastos, pero era factible especialmente considerando que el salario de Francisco había aumentado significativamente y que como socio recibiría distribución de utilidades. Es arriesgado, dijo Guadalupe el domingo por la noche después de repasar los números por 10ª vez. Pero también es la oportunidad de tu vida, amor. Vas a ser dueño de una empresa que vale millones. Nuestras hijas van a tener un futuro seguro. Y más importante, vas a poder asegurar que el taller que tanto amas continúe operando con los valores que te importan. El lunes por la mañana, Francisco entró a la oficina de Beatriz con el contrato firmado. Acepto, señora Beatriz, y le prometo que no se va a arrepentir de esta decisión. Beatriz sonrió con genuina alegría y le extendió la mano. No me voy a arrepentir, Francisco, porque sé que elegí bien. Bienvenido como socio de Maderas y Diseños Sandoval. Firmaron los documentos oficiales esa misma semana ante notario. Y Francisco Delgado, el carpintero que 2 años atrás estaba desempleado y haciendo trabajos independientes desde el patio de su casa, se convirtió en copropietario del 25% de una de las empresas de carpintería más exitosas de Jalisco. La noticia de que Francisco era ahora socio minoritario se recibió con alegría genuina por parte de todo el equipo de carpinteros. Para ellos no era un extraño aprovechándose, era uno de los suyos que había logrado subir respetando sus raíces y sus valores. Roberto, el carpintero veterano que inicialmente había sido el más escéptico, fue el primero en felicitarlo.
Jefe, perdón, ahora es licenciado Francisco, dijo con una sonrisa amplia. Francisco negó con la cabeza inmediatamente. Sigo siendo Francisco, Roberto. Eso no va a cambiar nunca. El título de socio no cambia quién soy ni de dónde vengo. Durante los siguientes 3 años, Francisco trabajó incansablemente, no solo manteniendo la calidad y los valores de la empresa, sino buscando activamente expandir las oportunidades para otros carpinteros talentosos. Estableció un programa de aprendizaje donde la empresa contrataba jóvenes sin experiencia formal, pero con talento evidente, y los entrenaba durante 2 años, pagándoles salarios justos desde el principio. Implementó un sistema de bonos donde los carpinteros recibían participación directa en las utilidades de los proyectos que completaban excepcionalmente bien. Y más importante, mantuvo una cultura donde cada voz era escuchada, donde las ideas podían venir de cualquier nivel y donde el respeto mutuo era no negociable. La empresa continuó creciendo, pero el crecimiento era medido y cuidadoso, siempre priorizando calidad sobre cantidad. Abrieron una segunda planta en Zapopan, especializada exclusivamente en restauración de muebles antiguos, con Patricia Ruiz, la mujer carpintera que Francisco había contratado años atrás como directora. Establecieron alianzas con escuelas de diseño y arquitectura para nutrir la siguiente generación de artesanos. Y ganaron reconocimiento internacional cuando un hotel de lujo en Los Cabos, amueblado completamente por ellos, fue destacado en revistas especializadas de diseño de Europa y Estados Unidos. 5 años después de convertirse en socio minoritario, tal como Beatriz había proyectado, llegó el momento de su retiro completo. Le ofreció a Francisco la opción de comprar su 25% adicional, lo que lo convertiría en socio mayoritario con 50%. El otro 50% sería dividido entre los hijos de Beatriz como herencia pasiva. El precio era justo al valor de mercado, significativamente más alto que 5 años atrás, porque la empresa había crecido sustancialmente, pero Francisco había prosperado también y con financiamiento bancario respaldado por su participación actual pudo completar la transacción. El día que se firmaron los papeles que hacían a Francisco Delgado socio mayoritario de Maderas y Diseños Sandoval, Beatriz organizó una ceremonia pequeña pero significativa en el taller principal. Reunió a todos los empleados de la empresa, que para entonces sumaban casi 200 personas entre carpinteros, diseñadores, administrativos y personal de ventas. Hoy estoy oficialmente retirándome, anunció con voz clara aunque emocionada, y les dejo en las mejores manos posibles. Francisco no solo es un carpintero excepcional y un líder natural, es una persona que entiende que una empresa es tan buena como la gente que trabaja en ella y tan exitosa como los valores que mantiene. Se volteó hacia Francisco con lágrimas en los ojos. Hace 7 años vi a un carpintero reparar mi puerta con una habilidad y una honestidad que me recordaron por qué mi esposo y yo amábamos este negocio. Aposté por ese carpintero y él superó cada expectativa que tenía. Francisco, esta empresa es tuya ahora. Cuídala como sé que lo vas a hacer. Manténla fiel a los valores que la construyeron y continúa siendo el hombre íntegro que eres. El aplauso que siguió fue ensordecedor y genuino, y cuando Francisco se levantó para hablar, tuvo que esperar varios minutos a que el aplauso disminuyera. Señora Beatriz, comenzó con voz quebrada por la emoción, no hay palabras suficientes para agradecerle lo que hizo por mí. Usted vio algo en mí que yo mismo no estaba seguro de tener. Me dio una oportunidad cuando más la necesitaba, y luego me dio la confianza para crecer más allá de lo que creía posible. Se volteó para encarar a todos los empleados reunidos. Pero esto no es solo sobre mí, es sobre todos nosotros. Esta empresa funciona porque cada uno de ustedes aporta su talento, su dedicación, su orgullo por el trabajo bien hecho. Mi promesa para ustedes es simple. Voy a continuar liderando esta empresa con los mismos valores que don Rafael y doña Beatriz establecieron hace 40 años. Voy a asegurarme de que cada uno de ustedes sea tratado con dignidad y pagado justamente. Y voy a hacer todo lo posible para que esta empresa siga siendo un lugar donde el talento genuino es reconocido y recompensado, sin importar de dónde venga. Después de la ceremonia, cuando todos se habían ido ya, Francisco se quedó solo en el taller principal, caminando entre las bancas de trabajo y las máquinas, pasando
pasando sus manos por la madera apilada cuidadosamente en los estantes. Pensó en el camino que había recorrido, desde el cuartito alquilado donde guardaba sus pocas herramientas personales, pasando por los meses difíciles, buscando trabajo después del cierre de El Cedro, hasta este momento donde era propietario mayoritario de una empresa que empleaba a 200 personas y facturaba más de 500 millones de pesos anuales. Pero lo que más lo llenaba de satisfacción no eran los números, era recordar las caras de todos los carpinteros a quienes había ayudado a encontrar trabajo durante estos años. Patricia, Mariano, don Arturo, Luis y docenas más que habían pasado por su programa de aprendizaje y ahora trabajaban en diversas empresas del sector, todos prosperando porque alguien les había dado una oportunidad. Una tarde de sábado, varios meses después del retiro de Beatriz, Francisco estaba caminando por el centro de Guadalajara cuando vio algo que le partió el corazón. Un carpintero mayor, de aproximadamente 60 años, sentado en una banca de la Plaza de Armas, con una caja de herramientas vieja a su lado, una expresión de desesperanza en el rostro. Francisco reconoció inmediatamente esa mirada porque él mismo la había tenido años atrás. Se acercó sin pensarlo 2 veces. «Buenas tardes, maestro. ¿Busca trabajo?» El carpintero mayor levantó la vista, sin mucha esperanza en los ojos. «Buenas tardes, joven. Sí ando buscando, pero a mi edad ya nadie contrata. ¿Cómo se llama?» «Bernardo Solís, para servirle». Francisco sintió que se le detenía el corazón. Ese era el nombre de su antiguo jefe, el dueño de El Cedro. Pero cuando miró más cuidadosamente al hombre frente a él, se dio cuenta de que no era don Bernardo su ex jefe. Era demasiado joven. Solo tendría 60 años comparado con los 70 y tantos de don Bernardo cuando había cerrado el taller. «¿Es usted familiar de don Bernardo Solís de la carpintería El Cedro?» El hombre lo miró con sorpresa. «Era mi hermano mayor. Murió hace 2 años. ¿Lo conoció usted?» Francisco sintió una tristeza profunda. No había sabido que don Bernardo había fallecido. «Trabajé con él 17 años. Fue el mejor jefe que tuve». «Mi hermano hablaba mucho de sus carpinteros», dijo Bernardo con una sonrisa triste. «Decía que eran como su familia. Cuando cerró el taller, le dolió muchísimo tener que despedirlos». «Don Bernardo fue un gran hombre», dijo Francisco con sinceridad. «Y si usted es su hermano, probablemente es buen carpintero también. ¿Qué experiencia tiene?» Bernardo le contó su historia. Había trabajado toda su vida en carpintería, pero la empresa donde laboraba había cerrado 6 meses atrás y desde entonces no encontraba nada. «A mi edad, las empresas prefieren contratar jóvenes». Francisco sonrió pensando en don Arturo, el carpintero de 52 años que él había contratado años atrás y que ahora era uno de sus mentores más valiosos. «Maestro Bernardo, yo trabajo en una empresa que siempre necesita carpinteros buenos. La edad no importa si tiene la habilidad. ¿Estaría dispuesto a hacer una prueba?» Los ojos de Bernardo se iluminaron por primera vez. «¿De verdad, joven? ¿Me daría oportunidad?» «Claro que sí. Y le voy a decir algo. Si pasa la prueba, que estoy seguro que va a pasar, el primer proyecto en el que va a trabajar va a ser un homenaje a su hermano. Voy a encargar una placa de madera tallada con su nombre para colocar en nuestro taller, recordando a uno de los grandes maestros carpinteros de Guadalajara». 2 días después, Bernardo Solís pasó la prueba de Francisco brillantemente y se unió al equipo de maderas y diseños Sandoval. Cuando Francisco le mostró el taller y le explicó que él era el dueño de la empresa, Bernardo no podía creerlo. «Usted es el dueño, el mismo Francisco que trabajaba para mi hermano». Francisco asintió con una sonrisa. «El mismo, maestro Bernardo. Y estoy aquí porque su hermano me enseñó que el carpintero verdadero trata cada mueble como si fuera para su propia familia. Nunca voy a olvidar esa lección». Bernardo abrazó a Francisco con lágrimas en los ojos. «Mi hermano estaría tan orgulloso de usted». La historia de Francisco Delgado se convirtió en leyenda en Guadalajara y en toda la industria de carpintería de Jalisco. No solo por su éxito empresarial, que era innegable, sino por la manera como había mantenido sus valores, incluso mientras prosperaba. Maderas y Diseños Sandoval se convirtió en sinónimo de calidad excepcional, pero también de trato justo a los trabajadores y oportunidades para talento que otros despreciaban. Francisco implementó una política donde 10% de las contrataciones nuevas tenían que ser para carpinteros mayores de 50 años o personas que venían de situaciones
situaciones difíciles, demostrando que el talento y el carácter importaban más que el currículum perfecto. 10 años después del día en que Beatriz Sandoval lo había descubierto, reparando su puerta, Francisco estaba sentado en su oficina, revisando los planos para un proyecto particularmente ambicioso. Iban a amueblar completamente el nuevo hotel de lujo en Puerto Vallarta, un contrato de más de 50 millones de pesos. Mientras revisaba los diseños, su asistente le informó que tenía una visita inesperada. Era Beatriz, ahora de 77 años, pero todavía con la misma mirada inteligente y directa de siempre. Beatriz, qué sorpresa tan agradable. Pase, por favor. Se sentaron en los sillones cómodos que Francisco tenía en su oficina, los mismos que habían sido hechos por su equipo usando técnicas tradicionales de tapicería combinadas con diseño contemporáneo. Vine a ver cómo va todo, dijo Beatriz con una sonrisa, y a ver si mi apuesta por aquel carpintero que reparó mi puerta resultó ser buena. Francisco se rió. Creo que sí resultó bien, ¿no cree? La empresa está mejor que nunca. Beatriz asintió con satisfacción visible. Está mejor que nunca porque usted la maneja con los valores correctos. Rafael estaría orgulloso y yo estoy orgullosa. Hizo una pausa y su expresión se volvió más seria. Pero vine por otra razón también, Francisco. Quiero pedirle un favor. Lo que sea, Beatriz. Usted sabe que le debo todo. Beatriz negó con la cabeza. No me debe nada, Francisco. Usted se ganó todo lo que tiene. Pero el favor es este. Prométame que va a continuar buscando talento en lugares no tradicionales. Que va a seguir dando oportunidades a personas que otros descartan. Que nunca va a olvidar de dónde vino ni cómo llegó aquí. Francisco sintió un nudo en la garganta. Se lo prometo, Beatriz. Es más, ya lo estoy haciendo. En los últimos 10 años he contratado directamente a 32 carpinteros que estaban en situaciones difíciles y casi todos han prosperado. Además, 15 de nuestros aprendices ahora trabajan en otras empresas de la industria, llevando con ellos los valores de calidad y respeto que tratamos de inculcar aquí. Beatriz sonrió con lágrimas en los ojos. Eso es exactamente lo que esperaba de usted, Francisco. No solo construyó su propio éxito, está construyendo un mejor futuro para toda la industria. Se levantó para irse, pero antes de salir se volteó una última vez. ¿Sabe qué es lo que más me alegra de todo esto? Que cuando vi a aquel carpintero reparando mi puerta con tanta habilidad y honestidad, mi intuición no me falló. Reconocí algo especial en usted y resultó ser aún más especial de lo que imaginé. Después de que Beatriz se fue, Francisco se quedó pensando en sus palabras. Se acercó a la ventana de su oficina que daba al taller principal, donde docenas de carpinteros trabajaban en diversos proyectos. Podía ver a don Arturo enseñando una técnica de tallado a 2 aprendices jóvenes. Podía ver a Patricia supervisando el acabado de una cómoda extraordinaria. Podía ver a Mariano trabajando en incrustaciones usando técnicas zapotecas tradicionales. Y podía ver a Bernardo Solís, el hermano de su antiguo jefe, trabajando con la misma dedicación que su hermano le había enseñado décadas atrás. Francisco pensó en su padre, que había sido carpintero toda su vida y que le había enseñado a amar y respetar la madera. Pensó en don Bernardo Solís, que le había dado su primera oportunidad real como carpintero y que le había enseñado que la calidad del trabajo es lo único que realmente importa. Pensó en Beatriz, que había visto algo en él cuando estaba en su punto más bajo y que le había dado no solo un trabajo, sino una oportunidad de construir un futuro que nunca había imaginado posible. Y pensó en Guadalupe, su esposa, que había creído en él incluso en los momentos más difíciles y que había sido su ancla durante toda la travesía. Pero más que nada, Francisco pensó en todos los carpinteros a quienes había ayudado durante estos años, cada uno con su propia historia de dificultades y perseverancia, cada uno ahora prosperando porque alguien les había dado una oportunidad. Y entendió que el verdadero éxito no se medía en millones de pesos, o en contratos importantes, o en reconocimientos de la industria. El verdadero éxito se medía en vidas cambiadas, en talento reconocido y desarrollado, en el orgullo que sentía cada carpintero cuando completaba un mueble excepcional, en saber que estaba construyendo algo que iba a durar mucho más que su propia vida. Francisco regresó a su escritorio y sacó un pedazo de caoba que guardaba en el cajón superior, un recuerdo de aquella puerta que había reparado para Beatriz
Beatriz hace 10 años. La sostuvo en sus manos, sintiendo la textura familiar de la madera noble, y sonrió recordando que todo había empezado con un acto simple de ayudar a una señora desconocida con una puerta atascada. No había manera de que hubiera sabido ese día que esa puerta era la puerta hacia su futuro, que detrás de ella estaba no solo un trabajo, sino una vocación, no solo un salario, sino un legado. Y mientras guardaba nuevamente el pedazo de caoba en su cajón, Francisco hizo una promesa silenciosa, que nunca, sin importar qué tan exitoso fuera, iba a olvidar de dónde venía, iba a olvidar lo que se sentía necesitar una oportunidad, o iba a dejar de buscar talento en lugares donde otros no miraban, porque al final, como le había enseñado su padre tantos años atrás, un carpintero se mide no solo por la calidad de los muebles que construye, sino por las vidas que ayuda a construir en el proceso.